El Señor Jesús usó algunos estilos literarios para dar mensajes espirituales. Usó de manera simple pero magistral cada uno de ellos en sus sermones. En el estudio de esta semana tendremos uno de los estilos más conocidos y estoy hablando de las parábolas. El Señor usó este mecanismo para dar mensajes poderosos de una manera sencilla. Soy el pastor José Herreño y quiero que me acompañes en esta lección maravillosa que vamos a estudiar esta semana. Antes de continuar, quiero invitarte a que podamos orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de iniciar un estudio más. Pedimos tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. La lección para esta semana tiene como título Parábolas. Es la lección número 4 que corresponde al estudio que vamos a tener durante este repaso. El libro de Marcos, capítulo 4, versículo 24 al 25, es la cita para memorizar en esta semana. Y dice así: miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La lección de esta semana nos lleva a revisar algunas de las parábolas que el Señor Jesús usó para darnos enseñanzas. Siendo que estamos estudiando el libro de Marcos y que nuestro estudio sistemático en el cual llevamos, esta semana nos corresponde estudiar el capítulo 4 y venimos de manera organizada estudiando el libro de Marcos y ya esta semana nos metemos en este capítulo, pero aquí vamos a ver por lo menos 5 parábolas y algunas enseñanzas que la lección nos va a mostrar durante este repaso. La primera parábola que aparece allí es la parábola del sembrador. Aparece también la parábola del crecimiento de la semilla. Se habla en tercer lugar la parábola de la semilla de mostaza. Se habla de la parábola de la lámpara. Se habla también de la parábola de la medida. Y finalmente veremos la razón del uso que el Señor hace de las parábolas. ¿Por qué el Señor usó las parábolas? ¿Para qué usó el Señor las parábolas? Bueno, muchos estudiosos han dicho y algunos teólogos han revisado sobre el tema de por qué Jesús usó parábolas cuando hablaba, por qué Jesús usaba esas parábolas. Bueno, en esta lección vamos a entender por qué el Señor usó de manera sencilla pero profunda estos mensajes. La lección nos invita, hermanos, a que podamos leer el libro de Marcos y especialmente este capítulo 4 para que podamos entender y de primera mano y con la dirección del Espíritu Santo podamos extraer enseñanzas para nuestras vidas. Quiero leer lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, porque allí dice algo interesante de lo que pasaba con Jesús y sus enseñanzas. Dice así: Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podría sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Qué especial es nuestro Señor, y esto nos enseña que nuestros mensajes también y nuestras predicaciones deben ser sencillas, que lleven a las personas a entender que deben buscar a Cristo, que Él les puede sanar, que Él les puede salvar y Él les puede perdonar. En esta semana aprenderemos más de las parábolas y en este estilo práctico y sencillo de enseñanza que debemos también nosotros practicar y entender en este momento. En la segunda parte de la lección para el día domingo lleva título La parábola del sembrador. La lección de este día nos lleva a revisar la primera parábola, que se refiere a la parábola del sembrador y aparece en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9 y dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, y porque no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En la parábola aparece un sembrador y surgen tres adversidades y una situación que generó éxito. Se dice que la semilla que se llevó fue esparcida en 4 partes distintas, cayó en diferentes lugares. La primera parte de la semilla cayó junto al camino, pero aquí la adversidad dice que las aves vinieron y se la comieron, es decir, que nunca germinó y mucho menos creció y ni siquiera dio fruto. La segunda parte de la semilla cayó en pedregales y al ser la tierra rocosa, no haber profundidad y no haber donde la semilla poder crecer, pues aquí se ve que la adversidad fue el sol porque la quemó y finalmente muere. La tercera semilla cayó entre espinos y la adversidad, en este caso, son los espinos que crecieron más y ahogaron a aquella semilla que estaba brotando. Y la cuarta semilla cae en buena tierra y aquí parece ser que no tuvo adversidad. Al parecer todo fue bueno porque creció y dio fruto. Finalmente las palabras del Señor a su público es que el que tenga oídos, oiga. Quizás para nosotros hoy sea sencillo, hermanos, poder entender el significado, poder asimilar el significado porque la misma Biblia lo explica o porque quizás alguien nos lo ha explicado o algún sermón hemos escuchado que nos ha ayudado. Pero en su momento no fue tan fácil entenderlo, por eso requirió una explicación. Por otra parte, lo que sí podemos ver es que en esta escena, allí hay un detalle. Primero, que el sembrador es el mismo. Es decir, que no hay un sembrador diferente para cada semilla como para decir que no tuvo más éxito una que la otra. Además, se habla también de la semilla, que al final también es la misma. Lo que cambia y produce el fracaso o el éxito de la siembra es dónde cayó la semilla. Aquí radica finalmente o realmente el objetivo de la parábola. Aunque si pues notamos, es una misma historia con 4 focos o 4 tiempos o 4 lugares distintos. De cómo se da este desenlace de la historia, pues es algo que vamos a ver más adelante, pero cada uno lleva un proceso distinto, un proceso diferente. Otro detalle es ver la cantidad de la siembra. Pareciera que de las 4 partes que se sembró, solo una fue exitosa. 3 de ellas no funcionaron. Hubo pérdida, la inversión se perdió y las semillas, pues gran parte de ellas murieron. Y solo una parte pues tiene éxito. Toda esta parábola en ámbitos espirituales, hermanos queridos, tiene una riqueza maravillosa y profunda que la veremos en el siguiente día de la lección, en el día lunes. Por eso vamos a avanzar en la siguiente lección. En la lección del lunes, la interpretación de Jesús. En este día de la lección veremos la explicación e interpretación de la parábola del sembrador. Veremos algunos detalles. Esta explicación está registrada en Marcos capítulo 4, versículo 13 al 20. Vamos a ver lo que dice allí. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta explicación se debe a la necesidad de los 12 apóstoles de entender este mensaje. Mientras Jesús estuvo en la barca y estuvo enseñando esta parábola, ellos no la entendieron. Esto me recuerda a veces a muchos hermanos
que a veces cuando quieren entender o dicen entender un tema, realmente no lo entienden. Pero a veces dicen amén. O cuando les hablan de profecía, a veces algún hermano dice, uy, a mí me gusta la profecía, me gusta escuchar predicaciones y sermones de profecía. Pero cuando se les pide que lo expliquen o digan algo sobre ese asunto, pues dicen que no se acuerdan, que no están seguros o que no lo entendieron bien. Pero con toda firmeza dicen, es que me gustan esos temas. En la experiencia de los discípulos y la nuestra, aunque los discípulos eran parábolas, pues a veces nosotros desprestigiamos la palabra de Dios. A veces hay hermanos que dicen lo siguiente, es que lo que tenemos que predicar son mensajes de apocalipsis, mensajes de juicio, profecía. Sí, está bien, pero no deja de ser menos importante que se predique lo que Jesús predicó. Porque para Jesús sus mensajes eran, para ese tiempo obviamente, pero eran mensajes importantes y de una verdad y una riqueza espiritual maravillosa. Entonces no podemos desprestigiar un mensaje y menos el del mensaje del Señor Jesús. Cuando uno rechaza el mensaje de Jesús, está rechazando la verdad, está rechazando un mensaje de salvación. Por eso tenemos que ser equilibrados y usar toda la Biblia. Por eso la lección, el trimestre pasado hablaba acerca de Apocalipsis, hablaba acerca de juicios, hablaba acerca de todo lo que sucede o sucederá. Pero pasamos a otra lección y no vamos a seguir estudiando lo mismo. Ahora estudiamos otro tema y estudiaremos otros más y diferentes temas que van a enriquecer nuestra vida. Por eso no nos podemos quedar solamente con un mensaje. Toda la Biblia es el conjunto de mensajes que Dios ha dejado para la humanidad y que debemos estar predicando. Yo entiendo que Elena de White dice, por ejemplo, que debemos predicar Daniel y Apocalipsis, que debemos anunciar que Cristo viene pronto. Pero esos mensajes se están predicando. Eso es inevitable. Pero la lección abarca diferentes temáticas con el objetivo de estudiar toda la Biblia. En la experiencia de estos discípulos, y como dije, se parece a la nuestra porque creo que muchas veces necesitamos buscar la respuesta en la Biblia. El Señor actuó por misericordia y dice allí que porque ellos no lo habían entendido. Ellos quedaron intrigados ante esa respuesta o ese sermón o esa explicación de la parábola. Entonces el Señor procede a darles una respuesta para que ellos lo pudieran entender. En ese mensaje el Señor inicia diciendo que el sembrador es el Señor, que la semilla es la palabra de Dios y cada campo distinto donde cae la semilla tiene un resultado distinto. Veremos esos 4 diferentes campos que son 4 tipos de personas, donde cae la semilla o donde cae la palabra y de diferentes formas la recibe. El primero es la semilla que cae junto al camino. Y allí dice la Biblia que vienen las aves, se comen la semilla. Y en la interpretación que hace el Señor Jesús dice que ellos son aquellos que oyen la palabra, pero viene Satanás y les quita el mensaje de la palabra, les quita el mensaje de la verdad. Esto podríamos interpretarlo como que mucha gente hoy día está siendo engañada porque Satanás también le está quitando el mensaje de la verdad. Quizás escucharon la palabra, pero el mensaje de la verdad lo olvidan, lo dejan a un lado. Ahora, en el mundo hay miles de personas que oyen, pero dejan que el enemigo les arrebate ese mensaje de salvación. Pues es ese grupo de personas, y que creo que son muchas personas, que están dejando que el mensaje eterno, el mensaje de la verdad, se diluya o sea quitado de sus vidas. En el segundo lugar aparece allí la semilla que cae en pedregales. Allí no había mucha tierra. La parábola dice que germinó rápido, pero al no tener profundidad, el sol vino y la secó. Estos son los que, dice la Biblia, los que oyeron la palabra de Dios. Pero al escucharla, inicialmente se emocionaron, con mucha alegría aceptaron el evangelio, pero como su experiencia no es fundamentada profundamente en Cristo, por alguna emoción o por algún evento, no crearon raíz, entonces creyeron que la iglesia era simplemente un evento especial. Estos son los que fácilmente, cuando aparece el sol de la tribulación, de la prueba, de la persecución, entonces desisten de la verdad. Aparece entonces después el tercer grupo.
Y el tercer grupo es la semilla que cayó entre espinos, y los espinos cuando crecieron lograron ahogar, y obviamente pues nunca un fruto puede producirse después de esto. Esto quiere decir, apreciados, que son ese tipo de personas o cristianos que por los afanes de este mundo, por el deseo de obtener riquezas, por los bienes materiales, por llegar a ocupar un puesto importante en sus vidas, por llegar a ocupar tanto nuestro tiempo y nuestras fuerzas por hacer algo, pues todas las cosas de este mundo nos ahogan en el intento de buscar a Dios. Creo que esto tiene que ver mucho con las personas que entran en la iglesia, porque mucha gente quiere o piensa que la iglesia es igual que el mundo, solo que adaptado a algo espiritual. Pero mira, la Biblia habla de que en este mundo hay una puerta ancha donde todo es cómodo, donde todo es agradable a los ojos. Es un camino agradable a la vista y entonces parece que es bueno y todo el mundo transita por este camino. Pero la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Entonces, ese camino ancho, por muy bonito y agradable que parezca, es el camino de la muerte. Y creo que este es el grupo más grande de esta parábola, porque podemos estar en la iglesia, podemos estar creciendo, pero los espinos nos están ahogando. Nuestros trabajos, nuestros deleites, nuestros afanes, nuestros compromisos mundanales llegan a sepultar el intento de buscar y crecer en el Señor. Esto lo vamos detectando de la siguiente forma. Y piensa en esto. Cuando vamos a la iglesia y ya no es una opción, o mejor, cuando no vamos a la iglesia y para nosotros la iglesia ya no es una opción. Cuando llegar tarde a la iglesia, cuando llegar tarde al culto es una repetición constante, porque quizás es el único día que descansamos, es el único día que yo puedo quedarme más tiempo en la cama y entonces el sábado podemos dormir un poquito más y somos de aquellos que quizás llegamos a la iglesia a las 11 de la mañana y ya a las 12 estamos cansados, ya nos queremos ir porque tenemos hambre, porque no queremos estar más en la iglesia. Creo que algo tiene que estar pasando en nuestra vida cuando eso sucede. Ahora, otros hacen que el sábado se convierta solamente en una hora del día o máximo dos, de 10 a 12 y el resto del día ya se acabó el sábado. Algo, hermanos, tiene que estar pasando. Y yo creo que los espinos de este mundo pueden estar ahogando nuestro culto personal, pueden estar ahogando nuestra relación familiar, también nuestro tiempo de oración, nuestras oportunidades de predicar el evangelio, como también nuestro celular, que hoy día es lo que más está haciendo daño, nos está llenando de contenido mundano, que deja de ser espiritual, deja de ser un elemento donde podamos buscar a Dios y se convierte en ese mecanismo que Satanás está usando para ahogar nuestra fe. Ahora, cuando suena más en nuestros oídos música secular que los himnos, cuando todo esto y muchas más cosas estén pasando, hermanos, tengamos la seguridad que los espinos de este mundo están ahogando nuestra fe. ¿Cuáles son los espinos que te están ahogando en este momento? ¿Qué te está ahogando tu fe? ¿Qué hace que tú no sientas deseo de buscar a Dios? ¿Qué está logrando esta vida, este mundo? ¿Y qué está logrando Satanás con los espinos de este mundo para hacer que tú no quieras buscar más a Dios? No sé si eres de aquellos que siempre está feliz y gozoso haciendo todo para el Señor, o eres de aquellos que le rinde al mundo, le rinde a los jefes, le rinde a todas las tareas diarias de la vida, pero cuando se trata de hacer algo para Dios, como que dejamos a un lado. Hermanos, esto es triste, pero sucede y lo está enseñando la lección en esta oportunidad. Y en cuarto lugar, encontramos el grupo selecto de personas que, como la semilla, fueron sembrados en tierra fértil y al crecer, pues da frutos. Son los cristianos que cuando oyen y obedecen la palabra de Dios da frutos en distintas cantidades. Y no importa si es 1, 2, 5, 10, 100, 2000, no importa la cantidad, lo importante es que está dando fruto. Y este quizás sea dentro de los 4 grupos el más pequeño. O como lo sabemos, es el grupo remanente que oyó y obedeció todo lo que aprendía. Si notas, el problema no estuvo en oír la palabra, porque todos oyeron la palabra. La cuestión aquí es, ¿qué hacemos
con lo que estamos oyendo. ¿Qué tanto interés y valor le damos a lo que escuchamos a través del mensaje de la palabra? Dios nos ayude a que de verdad su palabra sea la oportunidad de almacenarla en nuestro corazón, para que demos frutos de arrepentimiento, frutos de verdad, de un testimonio que muestre que Cristo es nuestro Dios. Un cristiano de verdad, según este grupo final, es que debe dar sí o sí, debe dar frutos. El dar fruto es evidencia de que estamos en la vid, de que estamos en Cristo. Y quien no da fruto será aquel que al no relacionarse con el Señor llevará una vida que es igual a la del mundo. Solo que todo eso lo hace dentro de las puertas de la iglesia y con apariencia de que es cristiano. Ese falso cristiano es aquel que Apocalipsis llama tibio, porque escuchando a Dios no quiso aceptar, no quiso acatar, no quiso hacer lo que Dios le pide, sino que combina al mundo con la verdad, con el mensaje de la palabra. Y esto es una experiencia que vivimos a diario. Por eso, ¿en qué grupo estamos o en qué grupo queremos estar en esta hora? Para la lección del martes, el título es La razón de ser de las parábolas. Aquí, en este día de la lección, veremos el motivo y el propósito de cada parábola. Para verlo, vamos a entenderlo mejor cuando vemos lo que dice Marcos, capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice así: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Devolviéndonos un poco a la parábola del sembrador, surge esa duda para los discípulos. Y es que se da una necesidad de comprender el significado de esas parábolas que el Señor enseñaba. Y el Señor adapta un misterio del reino, algo que no es fácil de entender, para que en palabras sencillas y en un método de enseñanza muy práctica sus oyentes pudieran entender. Si el Señor usa este método es porque es la forma más fácil de proyectar en las mentes humanas sus enseñanzas. El asunto aquí no es que haya un código cifrado de algoritmos o información que solo expertos puedan entenderla. Realmente aquí hay una realidad que todos debemos experimentar, y es que los asuntos espirituales, ya como mencioné, solo se pueden entender con la ayuda del Espíritu Santo. Se puede entender gracias a Él. Es imposible pedirle a una mente finita, una mente cegada, una mente con preconceptos poder entender lo espiritual. Es imposible. Así como es imposible que le pidas a una persona que no lee la Biblia, que no ora y que no busca crecer en lo espiritual, que entienda por qué nosotros como iglesia o miembros de iglesia vamos el sábado a la iglesia. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué queremos vivir como Cristo, una vida negada, una vida de servicio? Una mente carnal solo piensa en aumentar su aprecio al yo, su deseo al tener más, a perder de vista la humildad y nunca perdonar cuando alguien me hace daño. Una mente carnal y mundanal solo piensa en que el que le hace daño le tiene que pagar. Que aquí yo no me dejo, en que yo tengo que aprovechar toda oportunidad a pesar de que lo que haga perjudique a alguien. Entonces hago un negocio y entonces afecto a esa persona, pero no importa, yo soy más ágil, yo soy más inteligente y lo voy a engañar. Las mentes así nunca, escucha bien, nunca entenderán los misterios del reino. Para ello es necesario que nuestras percepciones, nuestra sensibilidad y nuestra adoración sea llena del Espíritu Santo. Que todo lo que le demos a Dios sea para su honra y su gloria. Dicho de otra manera, veamos lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 12 y 13. Dice así: en las enseñanzas en parábolas usadas por el Salvador se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por sus providencias. Hay muchas cosas que son misterios para nosotros y no podemos pretender que por nuestra mente finita podamos lograr entender todo. Por eso requerimos del Espíritu Santo para entender su palabra.
Y muchas de las cosas que parecen sencillas y a veces difíciles de entender, para las mentes seculares, estos mensajes serán locura. Por eso, hermano querido, esforcémonos para que la palabra de Dios nos guíe en un estudio profundo y cada día más especial en nuestra vida, para que todo lo que aprendamos lo podamos vivir. En la lección del miércoles, el título es La lámpara y la cesta. En esta sección veremos la segunda parábola de la lámpara. Es un corto registro bíblico que aparece allí en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23. Dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En la secuencia que llevamos, ahora veremos lo que significa esta parábola. El Señor Jesús hace dos preguntas para hablar de manera concreta acerca de la lámpara. La primera pregunta es sencilla: ¿se pone una lámpara debajo de la cama? Y en esta pregunta, obviamente que la respuesta es que no, porque en ninguna parte del mundo se pensaría que la luz alumbre solamente debajo de la cama. Pero la segunda pregunta es: ¿la luz no es para ponerla en el candelero? Ya en este caso, ante la pregunta, la respuesta debe ser un sí rotundo. Pareciera que las preguntas fueran sin sentido y del todo obvias, pero ante preguntas así, el Señor quiere que se reflexione y se responda. Siempre el Señor usó preguntas para hacer que las personas pudiesen reflexionar y a su medida pues pudiesen responder. Y en este contexto se ve que la respuesta aparece allí en el versículo 22, porque el Señor deja claro a qué se refería. Y es que para el cielo todo está claramente revelado, todo el cielo está dándose cuenta de todo lo que pasa en este mundo. Y todo lo que se haga bajo el sol se llegará a conocer. Algunos asesinatos, algunas cosas que se hacen en este mundo que no son nada agradables ni morales, pues el cielo las está viendo y se está notando todo eso. Y nada de eso que se piense que está oculto, pues posiblemente ahorita lo estará, en este momento lo estará, pero más adelante todo eso saldrá a la luz. Así que esta enseñanza queda aclarada aquí. El Señor pregunta, pero también Él responde. Y añadido a esto aparece una frase que se repite demasiado. Y ya lo ha repetido en las parábolas que hemos visto. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, esta enseñanza pues termina allí, pero aparece otra que aparece en la lección de esta semana. El Señor habló de la parábola de la medida y pues el libro de Marcos capítulo 4 versículo 24-25 de una manera corta nos enseña acerca de esto. Dice así: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En esta pequeña porción de las Escrituras podemos extraer tres enseñanzas. La primera es que aquí se da una de las verdades más solemnes. La Biblia, esto se le llama la regla de oro. Yo creo que se compara y se parece mucho. Y en el libro de Mateo 7:12 dice que todas las cosas que queramos que los demás hagan con nosotros, así mismo nosotros debemos hacer con los demás. Este criterio es vital y creo que es un principio fundamental de las relaciones humanas. Este criterio es vital porque en todos los aspectos de la vida nadie puede dar si no recibe. Nadie puede esperar cosechar manzanas en un árbol de limones, porque en la medida que tratemos a los demás, así mismo nosotros seremos tratados. Es una ley normal y muy humana. En la manera que medimos, así mismo seremos medidos. En la manera que perdonamos, también seremos perdonados. Eso es un complemento a esta parábola. Tanto la regla de oro como el perdón son elementos que dependen de lo que yo haga. En segundo lugar, nos dice que en esta medida, pues esta medida que recibimos se nos juzgará también por lo que oímos. Mira tan interesante el texto. Porque, ¿qué significativo es esto? Porque debemos dar buen uso de la administración que le damos a nuestros oídos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué tipo de amistades estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando en nuestras redes sociales, en el contenido que compartimos o que tenemos? Me llama la atención que muchos hermanos a veces
ponen un mensaje o ponen algún video y en el video aparece un reggaetón, aparece un vallenato, aparece música secular. Y entonces cree que lo importante es el mensaje y no la música que está alrededor. Y qué triste ver, hermanos, que compartan contenido en sus estados de WhatsApp, en sus páginas de Facebook o en las perfiles donde están o en los contenidos que comparten a veces en los grupos, que detrás del mensaje que tiene el video o la imagen o lo que se quiera proyectar allí, pues hay una música o hay un mensaje que Satanás utiliza allí. ¿Sabes? Eso es lo que busca Satanás, combinar algo bueno con algo malo. Y el cristiano está cayendo en esto. Aparte de que somos medidos, hermanos, por lo que hacemos, el Señor también dice que seremos medidos por lo que oímos. Y eso cuenta mucho en nuestra experiencia diaria. El tipo de música, el tipo de personas, de amistades, el tipo de contenido, el tipo de personas o de televisión o de películas o de series que estamos viendo. La pregunta es, ¿estamos dando buen uso a nuestros oídos para escuchar lo que alaba a Dios? ¿Estamos dando buen uso para beneficiar nuestra vida preparándonos para la salvación? Que eso sea una reflexión. El discurso maestro de Jesucristo en la página 35 y 36 dice así: la mayoría de los oyentes de Cristo eran campesinos o pescadores, en cuyas humildes moradas había un solo cuarto, en el que una sola lámpara desde su sitio alumbraba a toda la casa. Así dijo Jesús: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hagamos, hermanos queridos, buen uso de la luz que hemos recibido y que todo el mundo, sin temor alguno, podamos darles ese mensaje de luz, de salvación y de vida eterna que se encuentra en el mensaje de la palabra y en Cristo Jesús. Para la lección del jueves, el título es La parábola del crecimiento de la semilla. Para esta parte del estudio recordaremos lo que nos enseña el libro de Marcos capítulo 4 versículo 26 al 29. Decía así: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta es una parábola exclusiva en el relato de la Biblia, ya que solo aparece en el libro de Marcos y aunque es muy corta, no significa que sea menos importante, ya que si lo notamos, se inicia diciendo que así es el reino de Dios. En los misterios del reino, el Señor decidió que una forma de explicar todas las verdades eternas y las verdades especiales de la Biblia o de Dios era a través de ese proceso en que la semilla se siembra. Mira tan interesante esto, una vez más hablando de semillas. Después dice la semilla que se siembra, después brota, crece generando una espiga y al final pues da un fruto. Luego de que se hace ese fruto, luego de que se hace ese proceso de crecimiento, viene el proceso de la cosecha. Algunos detalles a resaltar aquí. Y es que el crecimiento, como dijo Pablo, lo da Dios. No somos nosotros los causantes de los milagros que el Señor hace, de los obradores o los que operamos los milagros del Señor. Todo es por la obra poderosa del Señor, es por la obra poderosa del Espíritu Santo. Y cada resultado exitoso que tengamos, pues se lo debemos a Él. Otro detalle aquí a mencionar es que, así como se ilustra en la parábola, en esta vida todo lleva un proceso que Dios dirige y un proceso que requiere tiempo y requiere paciencia. Un momento difícil de tu vida quizás te lleva a pensar que estás angustiado y perturbado, pero ten en cuenta que no es toda tu vida. Es apenas una etapa que durará un poco de tiempo. Todo lo malo que vives, todo lo que pasas en esta vida, si te aferras al Señor, te dará las fuerzas para sobrellevar la prueba, sobrellevar la situación. Pero ten en cuenta que el Señor te va a ayudar. El Señor te ayudará en tu proceso, que al final te darás cuenta que será de bendición. Además, un detalle más, y es que
nos invita a reflexionar acerca de ese proceso que siempre tiene un fruto. Todo proceso tiene un fruto. Toda relación con Dios tiene una bendición. Creo que lo que dice Salmo 126, 5 al 6 dice así. Miran tan importante esto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué lindo, hermanos, este texto, porque Dios limpiará nuestras lágrimas después de que hayamos sembrado con esfuerzo. Esta es una promesa para esos momentos difíciles, porque Dios nos da la seguridad de que pronto o que en su momento se dará una respuesta y habrá gozo al saber que aunque sembramos con lágrimas, con gozo y alegría y felicidad, vamos a cosechar. En esta lección se nos invitaba también a revisar la última parábola que nos habla de la semilla de mostaza. Para ello leeremos lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Una vez más se menciona cómo un misterio del reino de Dios es traído a un mensaje sencillo y del día a día. En primer lugar, nos menciona que la semilla, y esta semilla que se habla allí de la semilla de mostaza, es la más pequeña entre todas las semillas. Una verdad espiritual que nos deja saber que para Dios aún lo más pequeño se tiene en cuenta en el reino. Que por más olvidado que parezca, por más despreciado que sea, para Dios lo pequeño es realmente importante. No por cómo está, ni porque sea pequeño o porque sea grande, sino lo que el Señor puede hacer con lo despreciado. Mira, tan interesante porque el apóstol Pablo registró una promesa maravillosa y quiero que leamos y recordemos esa promesa que aparece en 1 Corintios 1, 27 al 31. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí en este ministerio, y lo ha hecho para que, hermanos queridos, le sirvamos con amor, le sirvamos de manera eficiente. Pero si nos vemos de verdad, hermanos, de manera personal y nos hacemos una mirada introspectiva, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo. Pues el Señor nos ha escogido a nosotros y nos ha cubierto con su justicia para hacernos santos cuando no lo somos. Pero Él nos da este privilegio cada vez que nos acercamos a Él. Esta parábola también toma un rumbo que no es de dejar a un lado, y es que el reino de Cristo vino a constituirse. Empezó con 12 y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y la Biblia dice que cuando Pedro predicó se bautizaron 3,000, después 5,000, y la iglesia se multiplicaba cada día. Y hoy día este evangelio, aunque inició como una semilla de mostaza, ahora es un árbol de bendiciones para la humanidad. Ahora hay muchísimas personas, muchas ramas que bendicen al mundo, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que están esparcidos en este reino. En el reino de Cristo, el Señor tiene variedad, tiene de todo. Pero es probable que quizás tú pienses en esta hora: pastor, yo tengo o soy de una iglesia, un grupo, una congregación pequeña, donde solo asisten poquitos hermanos en mi vereda, en mi pueblo o en la ciudad donde estoy. Y pareciera que es insignificante y pareciera que como que allí nada funciona. Quiero invitarte que como esa semilla de mostaza te pongas en las manos de Dios, para que el Señor fortalezca tu fe, para que el Señor fortalezca la vida espiritual de los hermanos y los líderes que estén allí, se unan a trabajar y se conviertan en los instrumentos que el Señor va a usar para engrandecer la obra en ese sector. Oremos para que crezca primero nuestra fe, para que crezca nuestra vida espiritual y para que nuestra iglesia
y la predicación del Evangelio en todo el mundo sea dada porque el Señor bendice a su pueblo. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, vamos a ver en nuestra última parte de la lección lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 29 y 30. Dice así: el amor se revelará en sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio. Un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. El Señor ha hecho todo, hermanos queridos, todo para acercarnos a la salvación, para acercarnos a la puerta de nuestro corazón, ese mensaje de salvación. Cada esfuerzo debe ser para nosotros motivo de gozo al saber que el Señor vino a buscarnos, que vino a salvarnos. Es su amor, es su misericordia que nos deja conocer sus misterios y entender que todo lo que el Señor quiere enseñar y enseñó a través de su palabra tiene un propósito de dejar a nosotros un mensaje especial de salvación. En esta semana hemos visto que el capítulo 4 de Marcos está en un contexto de semillas, de siembra, de crecimiento, de cosechas, de medidas, pero todo a través de métodos de enseñanzas sencillas, pero enseñanzas eficaces y enseñanzas a través de parábolas que dejan verdades poderosas en nuestra vida. Ya para concluir, para terminar de manera general, daremos las conclusiones de la lección. Vamos a ver algunas de ellas. La primera es que el estudio de esta semana se basó, como dije hace un momento, en el libro de Marcos capítulo 4. Segundo, vimos el uso de las 5 parábolas que nos hablaron de los misterios del reino de Dios, tanto en el cielo como lo que el Señor quiere con nosotros en esta tierra a través de sus mensajes claros. Tercero, el Señor se acercó a las personas para enseñar sus parábolas, solo que no todo el mundo las entendió. Para hacerlo se requería de sabiduría y, como dijimos, de la influencia del Espíritu Santo. Así como la cercanía que los discípulos tuvieron con el Señor Jesús, pues esa misma cercanía la podemos tener con el Señor, y cuando la tengamos, muchos de los misterios o de las cosas que a veces no entendemos, pues serán resueltas. Y en cuarto lugar, vimos las siguientes 5 parábolas. Vamos a recordarla. Vimos la parábola del sembrador, vimos acerca de la parábola del crecimiento de la semilla, vimos acerca de la parábola de la semilla de mostaza, y vimos también la parábola de la lámpara y finalmente la parábola de la medida. Esas parábolas fueron las que estudiamos esta semana. Dios nos ayude para que cada enseñanza se convierta en una experiencia personal. No sea solamente conocimiento, no solamente ideas, sino que miremos hacia adentro y miremos cómo estamos con el Señor. Quiero invitarte a que pongamos la frase de esta semana. Una frase para que la coloquemos allí en los comentarios de este video. Y es la siguiente: para dar frutos, debo crecer en Cristo cada día. Ese creo que podría ser un resumen de la lección de esta semana. Para dar frutos, debo crecer en Cristo cada día. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir creciendo en el Señor. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tus bondades. Gracias, oh Padre, por esta lección que nos muestra, Señor, que tú usaste un lenguaje sencillo a través de las parábolas. Y aunque muchos no lo entendieron, hoy, Señor, tú nos dejas un mensaje en tu palabra para que lo entendamos. Queremos ser parte, Señor, de ese pueblo que crece cada día en tu palabra, que crece en conocimiento y en estatura, como para alcanzar la estatura de Cristo. Hoy pido, Señor, tu bendición por este estudio, a cada hermano que se ha preparado, a cada hermano que ha puesto su tiempo para escuchar este mensaje. Bendice, Señor, sus vidas. Guárdale, Señor, en tu amor. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Y recuerden, si usted no se ha suscrito, no le ha dado me gusta, no ha compartido o no ha comentado, deje allí su saludo, su pedido de oración si lo tiene. Y hermano querido, gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga. Y recuerden, como siempre decimos, con Jesús todo es mejor. Que Dios les guarde.